rebajar la cuota. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el Centro de Extensión de la Universidad Austral de Chile y lo menciono además porque ya estamos a través de la señal de Radio Universidad Austral de Chile en el 90.1 en la FM, así es que saludamos a la audiencia, a quienes están con nosotros, y vía streaming también vamos a estar tanto en TV Austral, en teleconferencias, eso se puede ver directo en el Facebook, TV Austral Teleconferencias, y también en el streaming de Radio UH en Facebook. Así es que nos pueden seguir también por allí, seguramente ya hay alguien conectado y se puede socializar también el enlace. Así es que agradecer precisamente a quienes nos acompañan ya fuera de la sala, ¿no? Y que nos van a seguir acompañando. Y también saludar a quienes nos acompañan en esta sala, en el salón del Centro de Extensión, aquí en Yerbas Buenas 181, en lo que se ha llamado el Campus Los Canelos, que es donde se ubica este Centro de Extensión de la Universidad Austral de Chile. Darles la bienvenida, mi nombre es Víctor Godoy, nosotros somos el encargado de comunicaciones de aquí del Centro de la Dirección de Vinculación y junto a nosotros vamos a tener un grupo de académicos, de amigos, de gente que está vinculada al trabajo no solamente propio de la universidad, sino también a sus áreas de estudio, que son áreas que ustedes se van a dar cuenta, tienen diversidad temática, pero también tienen compromiso social, y ese es un poco el escenario que queríamos montar esta tarde en esta jornada. Yo quiero hacer el gesto técnico de mostrarles algo, ¿no? Paula Navarrete Cadegán titula esta obra Resignificación. Es una instalación. Paula es una egresada de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile. Me imagino que se imaginan ustedes a la vez esta obra moviéndose, verificándose en la actualidad, en la línea de tiempo de los últimos 40 días, ¿no? Esta obra es inimaginable sin estos 40 días. Es una instalación que forma parte, además, desde ya los invitamos a todo el mundo a participar de esta exposición que se mantiene en esta sala y también en la sala superior y en la Casa Central de la Universidad Austral de Chile y que se titula Pedacitos de Cielo. Pedacitos de Cielo es un trabajo colectivo de un grupo de artistas que no solamente son chilenos, hay varios extranjeros que están conviviendo en estos días con nosotros aquí en este centro de extensión. Y quería destacar la obra de Paula y por eso también nos colocamos aquí esta tarde para que ya en el streaming seguramente pueden apreciar primero la significación de esta obra y lo que nos mueve a poder sentarnos aquí en esta tarde. O sea, lo que nos mueve básicamente es quizá la peor parte de lo que hemos vivido en estos 40 días. La violación a los derechos humanos, denunciada además por organismos internacionales y lamentablemente la realización de estos espacios de cabildos, de foros que se realizan aquí mismo en esta sala, muchos de ellos lamentablemente han tenido que convivir con esas informaciones, con esas noticias. A nosotros nos pasa todos los días, entonces que trabajar es distinto a lo que veníamos haciendo hasta hace 40 días. Por lo tanto, primero agradecerles también esa sensibilidad, porque entendemos que lo que nos mueve precisamente es este momento histórico. Por eso este encuentro, este foro radial, este encuentro a través de las cámaras. Vamos a tener hoy un foro panel sobre movimiento social, claves y procesos, con participación de Javier Ulloa, ella es doctora en Sociología del Género, jefa de la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de los Lagos en Puerto Montt. Está con nosotros nuestro buen amigo Pedro Huel de la Casa, es investigador del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile, que funciona en el piso superior de este edificio, y también es académico de la Universidad de Alberto Hurtado, doctor en Sociología. Y está Hernán también, que nos ha acompañado ya en varias ocasiones, Hernán Cuevas, doctor en Ciencias Políticas del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. En esta invitación entonces vamos a tener un primer momento de unos 12 minutos de cada uno de nuestros amigos y luego vamos a poder abrir un par de rondas de conversación, por supuesto, con ustedes.
Vamos a dar inicio entonces con la presentación de Javier Ulloa. Ya les decía, bienvenida Javier, además porque vienes viajando desde Puerto Montt, desde la región de los Lagos, jefa de la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de los Lagos y doctora en Sociología del Género. Javiera, adelante. Muy buenas tardes, agradecer la invitación que me hizo la Universidad Austral a través de vinculación con el medio, Cristóbal ahí que me estuvo llamando. Yo le decía, bueno, a lo mejor era porque le faltaba la cuota de género, lo cual igual se agradece que la universidad esté considerando también la opinión, la reflexión de mujeres académicas en estas temáticas. Esta orientación o este planteamiento que uno no lo ha visto en los medios de comunicación, es decir, pareciera que, y lo vamos a conversar ahora, pareciera que todas las demandas de las mujeres han quedado subsumidas frente a un movimiento que parece más importante, pero esa es una de las características que tienen los movimientos sociales en general, y al parecer las mujeres ya no somos tan atractivas para opinar sobre ese tipo de procesos, y por lo tanto uno ve en los medios de comunicación la invisibilización de la opinión y de la reflexión de las mujeres. Así que agradecer a vinculación con el medio que me hizo llegar la invitación. Efectivamente en la universidad y en la Universidad de los Lagos, en la cual yo hago clases y soy jefa de carrera de Ciencias Políticas, estamos pasando un momento bien complejo en términos de estar en una especie de encrucijada respecto a mantener el movimiento o volver a cerrar el semestre, mantener la movilización en las calles o volver a la supuesta normalidad. Y para la invitación de hoy me permití hacer quizás algunas reflexiones respecto a qué características tiene este movimiento social y qué lo hace más que particular, lo hace un buen ejemplo respecto a cuando hablamos de movimiento social. Este movimiento, como cualquier movimiento social, se caracteriza evidentemente no por un sinnúmero de protestas que se realizan de forma simultánea durante un periodo extenso de 6 semanas, sino que cuando hablamos de un movimiento social, y por eso la característica, y por eso está también el nombre de este estallido que parte el 18 de octubre, hablar de movimiento social tiene sentido, porque aquí estamos hablando de la existencia de una identidad colectiva. Es decir, hay un conocimiento de que no se trata de protestas individuales, de iniciativas particulares, sino que toda la acción colectiva está conectada una con otra, independientemente de si se realiza en Chonchi o se realiza en Payaco. Uno siente que hay una conexión, hay un reconocimiento de que están conectadas dichas acciones colectivas. Y aun cuando hay grupos al interior del movimiento que representan intereses diversos, es decir, uno sale a las marchas y ve estudiantes, ve sindicatos, dentro de los mismos estudiantes ve universitarios, ve secundarios, ve trabajadores honorarios, incluso de las propias universidades, gente del gremio de la salud, de la educación, pero independientemente que este grupo que se moviliza tiene grupos en su interior, todas estas demandas son compatibles entre sí. Esto significa que quienes nos movilizamos o quienes se movilizan hoy en día en Chile sienten que tienen un propósito en común, es decir, es una de las características de cuando hablamos de movimiento social, el sentir, el reconocerse, el sentir que somos parte de un todo, y eso se ve reflejado en la serie de consignas desde los inicios de la movilización, pero como los movimientos sociales también son dinámicos y va dependiendo de cómo se dé el proceso, se van incorporando otras consignas. Y es por eso que se empieza a reforzar este reconocimiento y esta identidad colectiva con el estado de excepción de 7 días, que determinadas zonas del país quedaran bajo el mando militar, con la consiguiente restricción de derechos con el toque de queda, así también la violación a los derechos humanos, ahora está la discusión si sistemática o no, es decir, la masiva violación a los derechos humanos abre otra razón para manifestarse, así como reforzar la unión del movimiento. Se fortalece entonces la idea del fuerte versus el débil, es decir, el Estado frente a la movilización, lo justo respecto a lo injusto, lo racional respecto a la irracionalidad con la cual ha actuado el Estado, etc. Un movimiento social, y esta es otra característica que comparte lo que está ocurriendo en Chile, es la densidad de las redes informales. Es decir, existe una débil estructura orgánica, poca especificidad en los roles y en la organización del movimiento, por lo tanto nadie ni ningún grupo pudiera apropiarse de la representación de la movilización. Es decir, otra característica de que estamos hablando efectivamente de un movimiento social.
En el caso chileno está la Mesa de Unidad Social, que al día de hoy está compuesta por aproximadamente 200 organizaciones de todo tipo, que van desde sindicatos, juntas de vecinos, comités de vivienda, ONGs y colectivos ambientalistas, ONGs y colectivos feministas, gremios de la educación, asociaciones de funcionarios públicos, incluyendo los funcionarios y funcionarias municipales. Esto evidentemente complejiza la negociación del poder político porque no hay cara visible con quién negociar. Y sí se pueden identificar algunos o algunas, no se conoce qué grado de representación pueden tener. Lo anterior, obviamente, no es razón para que el gobierno se demorara 39 días en convocar a las organizaciones sociales, como ocurrió con la invitación que hizo el ministro Blumen ayer a la Mesa de Unidad Social. Volviendo a las características de los movimientos sociales, estos utilizan por lo general formas no convencionales de participación política y más concretamente utilizan la protesta pública. Aún más importante, este movimiento social, como cualquier otro, no busca el poder político, como sí ocurre con los partidos políticos. En este caso es promotor del cambio social, pretende redistribuir el poder y cambiar la estructura política, económica y social. De esta manera, el movimiento social establece una relación de conflicto, es decir, de oposición con oponentes claramente identificados. El presidente, los políticos o la clase política en general, la empresa privada, el modelo neoliberal, los carabineros, a medida que fue aumentando o avanzando, mejor dicho, el proceso de la movilización, etc., que de alcanzar sus objetivos va a dañar los intereses del resto de los actores. Es decir, se establece una oposición, un conflicto entre ambos grupos y de ahí la resistencia de la autoridad a plantear cambios estructurales. Una de las características que ya lo había mencionado al inicio que tienen los movimientos sociales y que lo quiero ligar con la formación que tengo fundamentalmente de género, tiene que ver que uno de los costos de las movilizaciones en general, salvo las feministas obviamente, dice en relación con que las demandas de las mujeres quedan subsumidas frente a otro tipo de demandas. Es decir, el tipo de discriminación, de discriminación arbitraria que se hace respecto a lo que necesitan las mujeres para obtener situaciones de igualdad y disminuir brechas entre hombres y mujeres, que pareciera que siempre queda en un segundo plano. Es decir, pareciera que son otras demandas las que son más relevantes respecto a esto. ¿Por qué emerge este movimiento social y por qué se ha sostenido por 40 días? Hay distintas teorías que explican el surgimiento de los movimientos. Una de ellas es la correspondiente a la estructura de oportunidades políticas. Esa es una teoría emblemática en el análisis de los movimientos sociales. Es decir, cuando se abren posibilidades de influir en el sistema político que pudieran ser más eficaces que los mecanismos institucionales. Por lo general, se dan en periodos preelectorales o de discusión legislativa. No pareciera casual que justamente se estaba iniciando el proceso de análisis del presupuesto de la nación. Así también otras teorías plantean el conflicto en función de tensiones étnicas, de desigualdad social, de segregación territorial y una fuerte polarización política. Lo que sabíamos hasta el 18 de octubre era que la ciudadanía chilena experimentaba una progresiva desafección, que la ciudadanía valoraba menos la democracia que lo que lo hacía antes, que la política es y era una actividad desprestigiada, sin utilidad, salvo para quienes la ejercen, además con una población cada vez más consciente de la enorme desigualdad económica y social que existe en el país y de la experiencia respecto a los abusos que vive día a día, lo que había llevado a un aumento de la movilización ciudadana por conflictos, por ejemplo, medioambientales, por zonas de sacrificio, por no más AFP el año 2017, o la movilización feminista con marchas y tomas de las universidades el año pasado. Además, el gobierno de Piñera en este contexto no había cumplido las expectativas de su campaña de crecimiento, inversión y seguridad pública, lo que se expresaba en las encuestas con una mínima aprobación y con recurrentes notas en la prensa escrita y televisión durante la misma semana del estallido. La extensión del conflicto ha estado sin duda motivada porque ha ido escalando, en primer lugar por el estado de excepción, en algunos lugares sin ningún tipo de justificación, por ejemplo en el caso de Puerto Montt. Lo dijo claro el presidente: estamos en guerra
y los manifestantes empezaron a sentir que estaban efectivamente en guerra porque así eran tratados por las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares. Posteriormente, cuando ya las protestas estaban en regiones, el gobierno ya no parecía entender la magnitud de lo que se venía y anunció de forma muy tardía respecto a la suspensión del alza de 30 pesos en el metro. Posteriormente, el anuncio de una agenda social que no logró desincentivar las manifestaciones hasta que por acuerdo del Congreso se logra trazar la ruta hacia una nueva constitución. Aquí se produce un nuevo escalamiento del conflicto. Se considera que este acuerdo se hizo sin las organizaciones sociales y se radicalizó la oposición en la calle. Respecto al éxito del movimiento social, el sociólogo norteamericano McAdam señala que ésta al menos debe cumplir 7 tareas para que sus propósitos tengan impacto en la sociedad. En gran parte ya se ha conseguido. Se han conseguido nuevos adherentes, se mantiene el nivel de compromiso de quienes ya están convencidos, se consiguió la cobertura de los medios de comunicación, lo que en sus inicios estos fueron reacios a otorgarle un valor a la movilización ciudadana y fueron duramente enjuiciados incluso en contactos en vivo en el caso de la radio y la televisión. Hoy tenemos a los medios volcados hablando de este tema. En el caso de los matinales se abrió el diálogo incluso a personas anónimas que en condiciones normales no habrían podido plantear sus puntos de vista a todo el país. Siguiendo con McAdam, este movimiento ha logrado también el apoyo de otros grupos que se han ido sumando, por ejemplo, de cómo la violación a los derechos humanos ha sido visibilizada a nivel internacional. Finalmente, queda lo pendiente de si esta movilización logra influir sobre lo político y conseguir que la administración actúe. Muchas gracias. No sé si estuve en tiempo. Bien, muchas gracias. Perfecto en el tiempo, además, así que se agradece aquello. Y vamos a precisamente a ganar tiempo. Vamos a seguir en las presentaciones, ahora con Pedro Well, investigador del Centro de Estudios Regionales, doctor en Sociología y también académico de la Universidad Alberto Hurtado. Pedro, adelante, 12 minutos. Bueno, buenas tardes y gracias a la universidad por esta invitación a conversar. Yo creo que estos son momentos de conversación y especialmente en este momento en que estamos atravesando una fase muy conflictiva de la crisis social. Probablemente todos los esfuerzos debieran estar centrados en empujar y en apoyar los acuerdos políticos y de expansión de derechos de bienestar social que nos permitan construir una salida a largo plazo democrática y basada en derechos humanos. Yo creo que ahí deben estar todos nuestros esfuerzos. Y este trabajo, discusión y conversación que estamos haciendo ahora, creo que de observar como tendencias de largo plazo los movimientos sociales, los motivos que hay detrás, creo que debe contribuir precisamente a eso, a entender qué es lo que está en juego hoy día para poder construir una salida política de largo plazo. Pero esa es, me parece, la tarea urgente hoy día y en ese sentido entiendo lo que estamos haciendo hoy día aquí, contribuir con nuestras conversaciones a construir una salida política a la crisis social. Yo quisiera aportar a esta conversación sobre tendencias de largo plazo que nos ayudan a entender lo que está en juego hoy día, intentando ofrecer un ordenamiento bastante básico de algo que ya ha sido muy conversado entre todos nosotros sobre los motivos subjetivos que tienen las mayorías para protestar y para expresar el malestar. Es decir, ¿cuáles son los motivos que hay detrás de estallido o explosión? O sea, yo voy a intentar responder de manera bastante sentido común a una pregunta que a estas alturas ya es una pregunta vieja. ¿En qué consiste el malestar de los chilenos con el orden social? Bueno, una primera buena noticia respecto a esto es que ya nadie discute, como hasta hace días o semanas, si es que acaso en Chile hay malestar social o no. Hoy día ya ha habido un repentino alumbramiento teológico en que todos hoy día están de acuerdo en que hay malestar social, se demoraron un poco, y la pregunta más bien es en qué consiste el malestar social y por qué no nos dimos cuenta antes, o por qué otros no se dieron cuenta antes, porque probablemente quienes estamos en la mesa, y muchos de ustedes también, hace mucho rato que veníamos discutiendo y tratando de conceptualizar este malestar. Yo voy a describir este malestar desde la perspectiva de las experiencias cotidianas, no desde la perspectiva de las distribuciones
económica o de los promedios económicos, ni tampoco desde los marcos legales e institucionales, sino que desde la experiencia subjetiva, porque creo que es ahí donde radica no solo el malestar, sino que también aquello que ha llevado a la protesta social. Yo creo que uno puede reconocer hoy día a lo menos unas 4 experiencias subjetivas de larga data que se han venido incubando de manera difusa, pero de manera permanente y sólida. Tal vez uno puede agregar una 5ª experiencia que voy a proponerla después, que creo que es algo en formación, es dudoso, pero en fin, lo voy a proponer. Y la primera de estas experiencias es la desigualdad. Pero ojo, porque no se trata de la desigualdad de la distribución económica. Se ha hablado mucho de eso, que Chile efectivamente es un país, comparado a países de igual nivel de desarrollo, un país muy desigual en términos de la distribución del ingreso. Pero el problema fundamental de la experiencia de la desigualdad no es, en primer lugar, la experiencia de la distribución del ingreso, que por lo más sería una experiencia bastante abstracta, sino en lo que pudiéramos llamar la experiencia de quiebre de la reciprocidad. Entendemos que la reciprocidad es la regla básica de cualquier coexistencia social, es decir, es la idea de que tenemos un pacto, que siempre es un pacto ficticio, pero la idea de que tenemos un pacto en el cual yo voy a recibir de manera equivalente a lo que doy, que a mí se me van a pagar las deudas que se me deben, que se me va a cumplir lo prometido, es decir, esa suerte de equilibrio, donde yo doy para que tú des, y yo doy lo mismo que tú das, y tú me das lo que yo doy. Esa idea de equilibrio es básica subjetivamente en la existencia social. Y esa es una de las experiencias de quiebre hace rato. La gente, y eso lo muestran los estudios, percibe que aquello que da a la sociedad no se le devuelve en igual medida, sino que en menor medida. Por ejemplo, y ahí sí la experiencia del sueldo. Yo me esfuerzo mucho más y me merezco mucho más de lo que efectivamente me están retribuyendo. Yo no recibo aquello que se me prometió. Por ejemplo, en el caso de las AFP, ni se me pagan las deudas que me deben. Por ejemplo, en las deudas, si uno piensa la deuda histórica al colegio de profesores o cosas similares. Ese es el significado profundo de la desigualdad. Vivimos en una sociedad que no respeta el pacto básico de la reciprocidad. Y como sabemos, la herida de la reciprocidad es probablemente uno de los daños sociales más importantes. Muchos experimentan que no reciben lo mismo que dan. Como digo, se le pagan las deudas que se deben o se cumple aquello que se prometió, no solo en el ingreso, sino que en la distribución de muchos bienes públicos, como en la distribución del espacio urbano, como en la previsión, en la salud, la recreación, el respeto. No se recibe el mismo respeto que se le exige que uno dé, ni se recibe la misma dignidad que se prometió que se iba a recibir. O en la seguridad. No recibe la misma seguridad ciudadana todas las personas de la misma manera. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, y es uno de los casos más importantes, con el incumplimiento de la promesa del mérito. Nuestra modernización en buena parte ha descansado sobre la idea de que si usted se esfuerza al máximo, la sociedad le va a retribuir en la misma medida. Por ejemplo, si usted se esfuerza educándose mucho y endeudándose para la educación, usted va a recibir movilidad social, es decir, mejores empleos, mejores salarios, más reconocimiento. Y resulta que, a pesar de que se instaló la idea del mérito y del esfuerzo, la gente percibe que no se ha cumplido la promesa del esfuerzo y el mérito. Y por tanto, entra en descrédito un aspecto muy importante de nuestras relaciones sociales. Esa es la primera experiencia, la desigualdad entendida no como distribución de los sueldos, que también es una expresión, sino que fundamentalmente entendida como no cumplimiento de la ley de la reciprocidad. Lo segundo es la experiencia de unas élites sociales, es decir, quienes ocupan los puestos de poder y de conducción de la sociedad, que se han vuelto distantes, abusivas e impunes. Sabemos que la desconfianza de los chilenos en sus élites y en las instituciones ocupadas por estas élites es muy alta. En general hay una desconfianza en quienes poseen poder, cualquiera sea el ámbito,
desde el político al económico, al deportivo, etc. Es la experiencia de que el poder, más que fuente de conducción social, de servicio social, es fuente de abuso, privilegio, es fuente de desconocimiento de dignidades y de igualdad. Es decir, de alguna manera que quien posee el poder tiene una suerte de derecho a no respetar la ley de la reciprocidad, es decir, a pasar por alto la desigualdad. Más aún, cuando quienes ejercen gracias a su poder y privilegio, este atropello de la ley de la reciprocidad, quedan impunes o reciben una suave y dulce clase de ética en una universidad amable, con buen café, supongo. La consecuencia de esto es que el poder se deslegitima. Un poder que no sirve para fortalecer y cumplir la ley de la reciprocidad y de la igualdad es un poder que se deslegitima. La tercera experiencia es la de un conjunto de instituciones públicas que se perciben como ineficaces, es decir, no sirven para aquello que están hechas, clasistas, es decir, tienden a concentrar sus energías, sus respetos en quienes poseen más poder, que son culturalmente conservadoras, es decir, que resisten el cambio que permite acompañar los cambios de la sociedad y que además están centradas mucho más en su rentabilidad económica que en el servicio social. Es decir, si esto a mí no me renta, por lo tanto yo no doy el servicio. Esa es la experiencia cotidiana que oímos en los estudios, que surge con los servicios de salud, educación, previsión, gestión urbana, seguridad ciudadana, cultura, etc. Es decir, en esos espacios la experiencia que se hace no es la de la dignidad y de los derechos comunes de la igualdad, sino la experiencia de las diferencias. Diferencias no solo en recursos económicos, sino que en opciones sexuales y culturales, en género, en contactos sociales o incluso en apariencia física. Es decir, es la idea de una institución donde el principio de la igualdad no se cumple. La cuarta experiencia es la experiencia del agobio. Si vivimos en un sistema que ha privatizado buena parte del acceso a los bienes públicos, ha privatizado el acceso a la educación, ha privatizado el acceso a la cultura, ha privatizado el acceso a la salud, ha privatizado el acceso a la previsión justa, etc. Y ha hecho que los individuos accedan a sus servicios sobre la base de su poder adquisitivo. Es decir, que solo se puede acceder a estos bienes públicos que se han privatizado sobre la base de comprarlos como bienes de consumo. Y ello obviamente solo puede resultarse mediante estrategias que son insostenibles, como la estrategia del endeudamiento excesivo o la estrategia de la autoexplotación por sobre horas de trabajo o trabajos complementarios, o sobre la base de traslados extenuantes. Y esto además es vivido, porque así se nos dice, como una suerte de culpa personal. Esto no es problema del sistema, es problema de usted, que no se esfuerza lo suficiente para poder obtener los recursos que le permitirían adquirir, por supuesto, estos bienes. Es decir, no se trata de una causa social, sino que es un problema de usted, no le eche la culpa al sistema. Obviamente esto también está encadenado con la promesa del mérito que no se cumple. Es decir, señor, usted parece que usted no tiene el mérito porque usted no se esfuerza mucho, porque si no tiene plata para comprar quiere decir que no se esforzó mucho. Y por tanto se moraliza subjetivamente esto en la forma de culpabilidad. Hay una última forma de experiencia que habría que discutirla, pero la propongo, que es la del malestar medioambiental. Es decir, es la experiencia del deterioro. Está presente, como se ha dicho, en la idea de las zonas de conflicto, en esa denominación increíble que son las zonas de conflicto, de sacrificio, perdón. Pero también en ciertas experiencias del cambio climático, como los temas de la sequía, por ejemplo. Habría que discutir si esto ya forma parte de las experiencias, no hay suficiente estudio como para decir, mira, efectivamente esto es así. Ahora, en la subjetividad de las personas, estas 4 o 5 experiencias tienden a reforzarse entre sí. Unas van creando condiciones para las otras y al final van formando una sensación bastante explosiva de falta de cohesión y solidaridad social, que es lo que hay detrás de la ruptura de la reciprocidad. Es decir, cuando yo vivo en una sociedad
que no retribuye equilibradamente, que no cumple los pactos ni paga sus deudas, yo vivo en una sociedad que ha roto su cohesión social. Una sensación de ilegitimidad de las autoridades y por lo tanto ilegitimidad de la conducción, de ineficacia del orden institucional y de sobreexigencia personal. Por supuesto que ese es un caldo de cultivo extraordinariamente explosivo y que no se satisface con caramelo y que es una de las causas de lo que estamos viviendo. No hay que exagerar tampoco esta experiencia, no toda la gente vive todas estas experiencias todo el tiempo. Es decir, no es que vivamos en una suerte de desquiciamiento colectivo, son ambivalentes, no duran todo el tiempo, se distribuyen de manera diferenciada entre las poblaciones, no todos tienen, como digo, las mismas al mismo tiempo. 2 minutos. Pero uno de los rasgos como comunes de esta experiencia es que hasta hace semanas estas experiencias no eran socialmente reconocidas. Es decir, quien decía yo tengo estos malestares no encontraba eco social, sino que más bien, mire señor, esto es un problema de usted. De hecho, hemos visto en la discusión durante los últimos 20 años que se viene mostrando la existencia de este malestar, hemos visto el permanente esfuerzo por decir tal malestar no existe, por ejemplo, porque la pobreza se ha reducido a la mitad. Nuestra sociedad, por un conjunto de razones que podríamos discutir latamente, se ha quedado sin un relato político y cultural capaz de reconocer e interpretar el malestar de la sociedad, y eso se expresa precisamente hoy día en la incapacidad del sistema político para conectar con estos malestares. Y probablemente es una de las patas débiles de nuestro esfuerzo político hoy día por crear un pacto de salida, que es la dificultad de ese pacto para poder establecer una conexión con las subjetividades sociales. Eso, gracias. Muchas gracias, Pedro Weber, doctor en sociología, y ya hemos estado con Javier Ulloa, y vamos a cerrar esta primera parte nomás saludando a la audiencia, además que está a través de Radio Universidad Austral de Chile y en el streaming a través de TV Austral, teleconferencias y el streaming de Radio Watch en Facebook Live. Vamos a invitar a Hernán Cuevas, doctor en Ciencia Política del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Hernán, adelante. Muchas gracias. Gracias a quienes han organizado este encuentro. Gracias también a la universidad por proveernos también de este espacio para comunicarnos con el conjunto de la sociedad. Es una de las funciones que también nosotros, creo, como académicos debemos cumplir también en esto, especialmente en estos periodos, ¿no? Y permítanme partir por una afirmación de, si ustedes quieren, de posicionamiento, ¿no? De autoposicionamiento, cómo veo yo este problema. Y permítanme partir por hacer dos declaraciones, ¿no es cierto?, de valor, ¿no? Una relativa a los derechos humanos como un fundamento que creo que con esta experiencia se ha consolidado, ¿no?, como muy potentemente, ¿no? Creo que mi experiencia al respecto, y quienes tuvimos la experiencia también durante el periodo de la dictadura, nos damos cuenta de que el reconocimiento de los derechos humanos es un fundamento sólido, ¿no?, también, ¿no? Y esa experiencia en estos momentos también de quebrantamiento, ¿no?, no hace más que, creo, reforzar también nuestras convicciones en ello, ¿no? Y el segundo planteamiento tiene que ver con la democracia, que me parece que es una palabra que estamos hasta cierto punto medio olvidando, ¿no? Y quienes también vivimos la experiencia de la dictadura, sabemos que la democracia, aun cuando, ¿no es cierto?, no cumple o no haya cumplido sus promesas, y voy a entrar en eso en unos minutos, sí hay algunas cosas que nos garantizan, ¿no? Y es valioso, ¿no?, pienso yo aún, ¿no? Y es una cuestión de coraje también hoy en día para quienes sentimos una adhesión a la democracia,
defenderla, ¿no? El defenderla. Creo que no nos damos cuenta aún cuán debilitado está esto. Es un régimen, además, que por definición es frágil, ¿no? Que requiere del apoyo de la cultura política de los ciudadanos, ¿no? Sin eso la democracia no se reproduce en el tiempo, ¿no? Entonces, hay que alimentarla, yo diría, en este momento en que estamos viviendo, ¿no? Justamente es una situación compleja. Y yo diría, es una tarea infinita, ¿no? Construir democracia, ¿no? Es como construir igualdad y libertad, ¿no? Es una tarea infinita. Bueno, habiendo dicho eso, permítanme señalar lo siguiente, que explicar, ¿no es cierto?, hechos políticos, ¿no?, nos obliga a nombrarlos. La denominación de hechos históricos significativos, conflictivos o que involucran, ¿no?, una lucha social es un acto de atribución de significado que no puede concebirse, ¿no?, como un mero acto de habla apolítico, ¿no?, como si ocurriera por fuera del conflictuado campo de formación de los significados. En verdad, lo que vivimos, ¿no es cierto?, y la nominación de ese hecho histórico, así como el nombrar a los protagonistas de este proceso, es en sí mismo un asunto político que está acusado por controversias, ¿no? Entonces, llamar a una protesta, ¿no?, y considerarla injusta, destructiva, antidemocrática, criminal, violenta o terrorista, ¿no?, o bien, ¿no?, considerarla como una lucha justa, ¿no?, es tal vez el primer acto político, y es un acto de nominación, es un acto de nombrar algo, ¿no? ¿Qué clase de evento es el que nos ocupa? Y por supuesto, ¿quiénes participan y de qué lado están cada uno de los que participan de ese elemento, de ese evento, ¿no? Paralelamente, y no del todo separado de esa tarea, que es la primera tarea política en la que todos nos vemos en nuestra cotidianeidad, ¿no es cierto?, de comunicaciones en la familia, con nuestros colegas, ¿no? ¿Es esto un estallido social? ¿Es esto una revolución? ¿Es esto un movimiento social? En eso se juega también buena parte del valor de este evento, ¿no? Nombrar los hechos como un estallido social, como un movimiento social o protesta, como una revolución, ¿no?, es algo que forma parte entonces de un acto de hegemonización discursiva. Estamos un poco luchando por esa denominación de esto. Entonces, tal vez al respecto cabría discutir con nuestros colegas acá también si estamos en presencia de un movimiento social propiamente o este estallido social requiere de otras teorías distintas que las que tenemos para hablar acerca de los movimientos sociales. Yo no estoy tan seguro, por ejemplo, que tengamos una claridad respecto de la orientación del movimiento y su lucha, ¿no? Me parece que es tan heterogéneo lo que estamos observando, ¿no?, que me costaría pensar que forma parte de un mismo movimiento, por ejemplo, la lucha por el tema del TAC en Santiago, ¿no?, con otras de las luchas sociales que sí me parece, ¿no es cierto?, tal vez tienen más equivalencia entre sí, ¿no? Creo que es un punto entonces que cabría discutir, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con que hay una situación clara, ¿no es cierto?, de crisis, ¿no?, de una crisis social profunda, y que me parece a mí que cabe leerla de modo complementario a todo lo que ya hemos hecho, ¿no?, no solamente acá en esta mesa, sino que en múltiples otras mesas y espacios de discusión, como una crisis, permítame llamarlo de esta manera, de lo que voy a llamar una democracia capitalista, la democracia capitalista post-dictadura, ¿no? Y digo democracia capitalista porque dos elementos que me parece que son más o menos evidentes para todos es que hay una crisis de representación del sistema político y todas sus instituciones, ¿no?, desde ese punto de vista de la democracia, pero también hay una crisis, ¿no es cierto?, de este particular modelo, ¿no?, en esta fase de capitalismo tardío, ¿no?, que hemos denominado tal vez como una especie de palabra mágica, ¿no es cierto?, neoliberalismo, ¿no? Este capitalismo en esta fase, ¿no?, particular de neoliberalismo, ¿no? ¿Qué es lo que caracterizaba a esta democracia capitalista post-dictadura? La posición privilegiada del sector de negocios, ¿no? Y una posición privilegiada del sector de negocios en Chile, ¿no es cierto?, que no era tampoco, que no requería responder
¿no? Y que no era, ¿cómo se dice?, responsable políticamente, ¿no? Obviamente, ¿no? No, es diferente que la posición de las élites políticas y de los políticos, que cada cierto tiempo se tienen que someter, ¿no es cierto?, a procesos eleccionarios para mantener sus autoridades. Una democracia capitalista como la que nosotros vimos post-dictadura otorga al lado de la clase política, ¿no es cierto?, una posición de privilegio también para sobre todo los grandes empresarios, la élite empresarial. Y con una cuota de poder también muy relevante, que en parte estaba constitucionalizada, es decir, institucionalizada en la Constitución, cosa que hemos discutido durante este plazo, ¿no es cierto?, y que es parte del problema, pero no es todo el problema. No es todo el problema. Buena parte de los gobiernos de estos 30 años han enfrentado, cualquiera sea el color político y el proyecto incluso que estaba implementando, una misma situación de dependencia estructural respecto de las decisiones privadas de un selecto grupo de empresarios. ¿No? Desde ese punto de vista, creo yo que las decisiones sobre cómo y cuándo y dónde se invierte, ¿no?, nos transformaban en estar en una situación de captura, ¿no?, en buena medida de la democracia, ¿no?, y de cualquiera fuera el gobierno respecto de decisiones, ¿no es cierto?, privadas que determinaban muy potentemente, ¿no es cierto?, niveles de empleo, niveles de crecimiento, ¿no?, pero también otras áreas, ¿no es cierto?, más alejadas aparentemente, como por ejemplo también capacidad de implementar políticas públicas asociadas también en buena medida a esos niveles de crecimiento, ¿no?, porque en el esquema tributario que tenemos en Chile, ¿no?, la capacidad de generar, ¿no es cierto?, por vía de tributos, ¿no?, programas, el financiamiento para programas sociales, por ejemplo, o políticas públicas, depende en buena medida también del crecimiento económico. Entonces, había una especie de captura del sistema político por vía de esta dependencia estructural que tenía para realizar cualquier área, ¿no es cierto?, en cualquier área que usted quisiera realizar una inversión determinada, ¿no es cierto?, una inversión social determinada, un gasto social determinado, ¿no es cierto?, dependía en última instancia también de esta dependencia, ¿no?, como digo, estructural respecto de decisiones que se toman en el nivel más bien privado, ¿no? Esa situación, ¿no es cierto?, es una situación que, si bien es común a todas las democracias occidentales, ¿no?, en el caso de Chile, creo yo, adquiría un dramatismo mayor en esta democracia postdictadura, justamente por la vía, ¿no es cierto?, de una serie de mecanismos que estaban institucionalizados. Y más aún, ¿no?, se acrecentó con el esquema que tenemos, ¿no es cierto?, llamaríamos incluso de mercantilización de la política, el esquema de financiamiento, ¿no?, que tuvimos vigente hasta fecha reciente, ¿no?, de la política, exponía además enormemente a la política, a esas formas de financiamiento, ¿no?, y los hacía dependientes también de estos grupos poderosos, ¿no?, del sector de negocio. Entonces, me parece que estamos también ante la crisis, ¿no?, evidente de ese esquema, ¿no?, de ese esquema de una democracia capitalista post-dictadura. Y lo interesante es que también se ha quebrado el principio articulador que permitía, ¿no es cierto?, que no viéramos, por así decirlo, este esquema tan claramente, y que es el principio del crecimiento económico. Yo creo que jugaba un rol ideológico fundamental, la idea de crecimiento económico, ¿no? Detrás del logro, ¿no es cierto?, del crecimiento económico se ponían todos, ¿no?, sindicatos, empresarios, el gobierno, ¿no? Hasta fecha reciente, ¿no es cierto?, esto era una especie de palabra mágica, ¿no?, que de alguna manera
obliteraba cualquier posible crítica. Ahora estamos en una situación en la cual nos hemos dado cuenta que no importa, ¿no es cierto?, crecer de cualquier manera. Que tal vez más que crecimiento económico, debiéramos tomar decisiones acerca de dónde crecer y dónde no crecer, o dónde eventualmente decrecer incluso, ¿no? No producir crecimiento económico en algunas áreas. ¿Nos interesa seguir creciendo en minería, por ejemplo? ¿No? Con los daños ambientales que ese tipo de actividad económica produce. Nos interesa seguir creciendo, por ejemplo, en espacios como donde ya tenemos mucha plantación de árboles exóticos, ¿no? Creo que la idea de crecimiento tiene que ser una cuestión, digamos, cuestionada hoy en día, ¿no? Ya. Y desde ese punto de vista, me parece a mí que estamos ante una oportunidad también, una enorme oportunidad de pensar la democracia de una forma distinta, con otros fundamentos, ¿no? Distintos de la idea del crecimiento, y que sobre la base del crecimiento vamos a poder generar, por ejemplo, políticas contra o de superación de la pobreza, o un cierto efecto, ¿no es cierto?, igualador en la sociedad. Hoy en día estamos entonces ante una oportunidad para pensar en una democracia en la cual hagamos borrón y cuenta nueva con estas trampas que tenían, ¿no es cierto?, que nos hacían más dependientes, ¿no?, del sector de negocio. De otro lado, ¿no es cierto?, también es una oportunidad para pensar en una democracia en la cual haya garantías de derechos sociales mínimos. Me parece que eso es una cuestión bien evidente que está en la agenda hoy en día. Me parece que también es muy importante pensar en una democracia que sea radicalmente más participativa que la que teníamos, ¿no? Y desde ese punto de vista, una oportunidad también para morigerar la partitocracia tan fuerte que caracterizó a la democracia hasta ahora, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, una invitación, no solamente concluir con esta idea de que estamos en un momento de crisis de este esquema de democracia capitalista, sino que también una invitación a repensar, ¿no?, la democracia como esta tarea infinita, ¿no?, y involucrarnos en esa tarea, con estos principios que yo sugiero, ¿no?, aquí, de una democracia radical, participativa, ¿no?, y en donde liberemos de cualquier trampa, ¿no?, el estatuto fundamental de esa democracia. Lo dejo hasta ahí, voy a dejar a la discusión. Bien, muchas gracias, Hernán Cuevas. Vamos a darle un aplauso a todos y a todas, a Javier también. Hemos estado en esta primera parte compartiendo, y nos han compartido algunas de las ideas centrales de esta reflexión que vamos a tener en la tarde, tanto Javier Ulloa, doctora en Sociología del Género, jefa de la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de los Lagos, y está Pedro Huel también con nosotros, doctor en Sociología del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral, y Hernán Cuevas, doctor en Ciencia Política del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Tenemos un micrófono disponible, por lo tanto, conversemos, dialoguemos en función de estos elementos que están aquí expuestos, desde la crónica de una no sé cómo llamarlo ahora, porque Hernán dice que estamos en una lucha hegemónica por el lenguaje, pero sin duda que Chile Despertó está expuesto aquí, por lo menos lo que han hecho nuestros buenos amigos. Javiera ya lo mencionaba en términos de la cronología de los hechos y la relevancia que ellos tienen, Pedro a través de la caracterización de los malestares, ¿no? Y Hernán a propósito de esto de cómo le podemos llamar a este momento que estamos viviendo. Tenemos el micrófono disponible, por favor. Adelante, anímense nomás. Allí ya hay una mano levantada. Se presentan y exponen alguna idea, alguna pregunta. Vamos a hacer varias intervenciones y después un comentario aquí en la mesa. Adelante. Bueno,
Primeramente, gracias a todos los panelistas. Soy ciudadano de nuestro país, Carlos Reyes, nombre, y qué duda cabe de lo que ustedes han manifestado, de que estamos viviendo como sociedad un momento de inflexión, de quiebre. No cabe duda de eso, pero si uno mira lo que ustedes han planteado antes de que ocurriera la fecha del 18 de octubre, no entreveía esto, pero sí habían signos. Habían signos potentes. Incluso en las barras bravas había un signo. Incluso en las instituciones castrenses habían signos. Incluso en las instituciones morales habían signos. Incluso en la educación, en las facultades, en las academias habían signos. En los honorables señores que están en las distintas cámaras habían signos. Que la sociedad veía, pero la aguantaba, la soportaba. La sentía, pero no la manifestaba. La academia no vio eso. El político tampoco vio eso. Entonces, después, hoy día, ustedes tienen claridad de esos hechos. ¿Qué duda cabe? Todos tenemos claridad de los hechos que sucedieron, o que están sucediendo, o que van a seguir sucediendo. Porque la sociedad, como está hoy día mirada a la administración, es un completo desorden que engañan a la sociedad y lo engañan las instituciones que están al mando, están dirigiendo nuestro país. De todo orden, ambiental, económico, político, social, moral. Todas las instituciones están en juicio hoy día. Si hacen un análisis, van a encontrar que están todas en juicio. Porque estamos viviendo un paradigma realmente espectacular. Chile puede tomar una bandera a nivel sudamericano de este proceso, o a nivel global. Porque el problema no es solamente de Chile. Veamos lo que le pasó al hermano país de Bolivia. En un día arrancó su presidente. Y así uno ve la geopolítica a nivel mundial está pasando por una transformación realmente asombrosa, como un nuevo cambio, porque los sistemas que lo están rigiendo son engañosos, engañan a su ciudadanía, y ciudadanía llega un momento que tiene que explotar porque ha sido engañada, ultrajada en sus derechos. Y eso es lo que falta, ver con de que realmente, donde uno dice los derechos humanos son de todo el mundo. No es de un tipo de gente que es de todo. Si no, no sería el derecho humano. El derecho humano no está hecho a la medida de un traje de un pueblo. Todos tenemos derecho humano, hasta los animales, hasta nuestra tierra, nuestra agua, nuestros árboles. Gracias. Sigamos. ¿Alguna otra apreciación? Preguntas también, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Niebles Gutiérrez. Me presento hoy desde el lugar de la academia. Soy profesora del Instituto de Ciencias de la Educación y he sido con dos. ¿Sí? Cuando efectivamente dice que la academia no fue capaz de anticipar lo que está sucediendo, porque parece que seguimos como en un apartado de la sociedad, como si fuéramos parte de la sociedad. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta, digamos, la experiencia de cada uno de ustedes como parte de esta academia y también como educadoras, ¿cuál sería entonces la responsabilidad nuestra, no desde la academia tradicional, de explicar
explicarlo a partir de teorías, ¿no? Que es un poco lo que hemos hecho desde el mismo título de este encuentro, movimientos sociales, y el subtítulo apuntaba como a respuestas certeras. Vamos a dar claves, lo cual me parece que es un punto de tensión. O sea, ¿quiénes somos nosotros para, como gremio, dar claves? Sí, somos parte digamos, de la crisis que ustedes han nombrado. Y me gustaría quizás, Javiera, hacerte una pregunta particular, y es como desde tu lectura como, digamos, doctora en sociología, ves la proyección de las demandas feministas, que evidentemente, comparto contigo, siguen siendo utilizadas, restringidas, en este movimiento que vemos en las calles, por lo menos en Valdivia. Claro, es el día de la marcha feminista, la mitad de la gente está mirándote extraño, se dan el lujo de pasar por el medio de la marcha y agredirte y decirte cosas. Y yo en lo particular creo que también allí hay un nodo importante, ¿no? Porque entiendo el movimiento feminista como una de las respuestas que quizás estamos buscando, de manera dicotómica, porque también mi lectura un poco de las narraciones de ustedes es que es dicotómica el lenguaje, el significado que van atribuyendo, o por lo menos así lo interpreté yo. Entonces también quiero como hacer una invitación a que estas respuestas no sean de certeza ni de recetas, y ojalá también ir saliendo como de este paradigma academicista tan binomial o tan dicotómico. Eso. Gracias. Y que le pongamos buenos nombres a los foros. Por lo menos. No, como dice el colega, Sí. el nombre es más que el nombre. Sí, dice mucho. Entonces, de la mentalidad. es una autorreflexión, ¿no? Si yo lo hubiese puesto de otra manera, de hecho. ¿Alguien más, por favor? Y así hacemos después una ronda. Buenas tardes, mi nombre es Lina Martín, pertenezco a Noma FP, y lo que quiero contar es que hay una élite en nuestro país que difícilmente va a querer soltar sus privilegios, que difícilmente va a poder compartir todo lo que obtiene del esfuerzo de todos nosotros, redistribuir, porque ellos también se han estado preparando para este momento, porque ellos piensan que las mayorías pueden crear totalitarismo. Entonces, desde esa perspectiva es difícil que le den mayor participación al pueblo, en este caso a través de la Constitución, porque le temen a la participación de las mayorías, le temen al aumento de las luchas por el feminismo, las luchas por la diversidad sexual, la lucha que tiene mi pueblo originario, que es el pueblo nación mapuche. Entonces, estamos en una situación que yo la siento particularmente difícil, que las élites, tanto económicas como políticas, como empresariales, financieras y las transnacionales, permitan que el pueblo de Chile pueda lograr lo que quiere lograr. Lo otro es que a mí me llamó mucho la atención en este año la forma en que los ministros se dirigían al pueblo. Cuando en el Senado se permitió que aprobar, ¿cierto?, que se tuviera la idea de legislar sobre pensiones. Ese día el ministro Valdés se mandó un mail en el Senado
poquito más después, el ministro Monkever desayunó con un grupo de personas comiendo paltas, y eso se mostró a través de todo el país. Y el pueblo en el año yo creo que puede comer una palta por lo que han visto. Y bueno, después vienen esas otras frases del ministro Valdés de nuevo y de otro ministro, ¿cierto?, que reflejaban la falta de respeto que le tienen a las personas comunes y corrientes de este país, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los jóvenes, al pueblo nación mapuche, a las personas que están privadas de libertad, porque nosotros no nos preocupamos mucho de ese grupo de personas que lo pasan pésimo. Entonces, esa falta de respeto ha ocurrido siempre en este país, no solamente ahora, de las élites. Entonces, es difícil que se pueda cambiar eso, a no ser que las universidades, ¿cierto?, que tienen la responsabilidad de formar a las generaciones que vienen y las que en este momento están, les enseñan otra forma de comportarse en un medio social. Porque especialmente los estudiantes de la Universidad Católica, me imagino, y ahora las universidades privadas como la Adolfo Ibáñez y los colegios particulares de las élites, no le enseñan a los jóvenes, creo yo, el respeto hacia los demás, hacia los más desvalidos. Solamente se respetan entre ellos. Entonces, si no cambiamos esa cultura en este país, difícilmente vamos a tener las transformaciones que nosotros queremos. Y es una falta de respeto también el hecho de que el gobierno, ¿cierto?, llamó a la paz, y los diputados y los senadores, no todos, ¿cierto?, fueron y hicieron esa mesa de pacto, digamos, para cambiar la Constitución, pero con ciertos límites. Y no sabemos todavía qué participación va a tener el pueblo de la nación mapuche, qué participación van a tener los jóvenes, que también son importantes porque ellos son los que llevaron la lucha adelante, qué participación van a tener ahí las mujeres y otros grupos sociales que también están requiriendo participar y hacer de este país una democracia verdadera. Entonces, si nosotros no mantenemos la movilización, la lucha en las calles, difícilmente eso va a cambiar. Y si todos no nos unimos para exigir respeto de los empresarios, de las élites políticas, tampoco vamos a lograr esos cambios que nosotros queremos. Gracias. Eso sería. Gracias, Andrea. Hagamos una ronda, ¿les parece, en el mismo orden? Javier. Sí. Bueno, hay harta... Yo creo que estos 40 días han servido para... Uno tiene muchas ideas en la cabeza, no sé si a ustedes les pasa, respecto a que alguien consultaba si es que la academia lo veía venir. Yo creo que... Pedro creo que lo mencionó, la academia lo veía venir. Hay una serie de libros a partir ya del año del 2011 respecto a la movilización de los estudiantes. Y por lo tanto esta situación de desigualdad, de malestar, ahora ya se han venido durante estos 40 días, se han empezado a publicitar, perdón, alguien me está... pensé que me estaban censurando. Empezaron como a salir a la luz, ya un libro de Mayol, luego un retrato de la desigualdad del Senado también, es decir, una serie de iniciativas a partir ya del año 2011 en que se trataba este tema de la desigualdad y del malestar social. El PNUD también ha salido durante estos días, también con un informe, es decir, que en su oportunidad probablemente todos lo vieron, pero hay una diferencia, y Pedro lo menciona, respecto a que aquí ahora hay un reconocimiento social respecto a ese fenómeno, y esa es la diferencia. Es lo mismo que ocurrió con la movilización feminista, es decir, las feministas llevamos décadas
hablando sobre el acoso o el acoso sexual. Pero hasta que no hay un hecho concreto, bueno, la Universidad Austral lo sabe bien porque es aquí donde partió la movilización feminista del año pasado, hasta que no hay un reconocimiento social de que esas son prácticas que no son razonables, que no son adecuadas, que no son permitidas, no cobra relevancia. Por lo tanto, puede haber mucha teoría, mucho texto, pero lo que le da la legitimidad a una determinada demanda, en definitiva, es la ciudadanía. Entonces, ahí está la distinción. Pero lo otro que quería complementar el tema de la academia es que la universidad también va a tener que entrarse a mirar respecto a cómo este sistema ha generado un tipo de universidad, donde competimos unas con otras, donde los alumnos que al parecer no sirven, porque de repente hay reglamentos de eliminación, entonces uno le tiene que decir al estudiante, no, sabes que tú no sirves para esta carrera. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle que alguien no es adecuado para una determinada formación si no es la misma persona? El mismo tema de las universidades, las acreditaciones, estos nuevos modelos educativos que al final lo que uno le enseña a los estudiantes tiene que ver con cuáles son sus áreas de desempeño, cuáles son sus competencias para que se desempeñen en el área en el mercado laboral. En definitiva, lo que estamos generando es contribuyendo a esta ilusión de la meritocracia, contribuyendo a sacar rápidamente trabajadores al mercado laboral, pero sin un cuestionamiento respecto a que estamos generando empleo barato, sin mucho pensamiento crítico respecto a cuestionar el sistema en general. Por lo tanto, las universidades también, más allá de analizar los fenómenos o no, tenemos harto que decir respecto a cómo reformular las universidades desde dentro. Es decir, tenemos que volvernos a mirar el cómo enseñamos, las metodologías, el mismo modelo educativo, las competencias, las acreditaciones que nos hacen competir en una universidad contra otra. Y eso obviamente se traslada también a los estudiantes, es decir, hay estudiantes de primer nivel, otros de segundo, dependiendo de los rankings de las universidades, es decir, estamos contribuyendo a una segregación educacional y por lo tanto también este proceso nos tiene que tocar a nosotros desde dentro de la universidad. Gracias, Javiera. Pedro Güell. Quisiera seguir en la misma línea de reflexión de Daniela, porque yo creo que es una pregunta desde la perspectiva del futuro, muy interesante, importante, y es ¿por qué no vimos lo que estaba ocurriendo bajo nuestros pies? Yo creo que esa es una discusión muy larga y que tiene que ver con cómo nos aseguramos que no nos vuelva a dar ceguera y que de los procesos que vienen de aquí para adelante volvemos a empezar a no verlos. Pero respecto a la pregunta, ¿por qué no vimos algo que, respecto a lo que yo me acuerdo, por lo menos desde el año 97, está sobre la mesa en discusión? Quiero recordar solamente 3 eventos. El libro Anatomía de un mito, sí, de Tomás Mullián, el informe de desarrollo humano del 1998 sobre las paradojas de la modernización y el debate político al interior de la concertación entre autoflagelante y autocomplaciente. Es decir, esto con todas sus letras está puesto sobre la mesa hace mucho tiempo. Y sin embargo no vimos, tratando de ordenar un poquito y para no exagerar con las dicotomías, siendo prudente. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que no se vio porque hay intereses ideológicos en que no viéramos y esos intereses disponen además de un cierto monopolio sobre los aparatos ideológicos culturales. Es decir, no es casualidad que los medios de comunicación de masas que impactan sobre la opinión pública, como es la prensa escrita y la televisión abierta, que son las fuentes fundamentales de información, están totalmente en manos de monopolios y que además ideológicamente están puestos en un lado y no en el otro. O sea, la falta de diversidad produce ceguera y este es uno de los ejemplos. Lo otro es, más allá de eso, porque incluso en ese espacio todavía hay capacidad de movimiento y de opinión, es el tema de la tecnocracia. La tecnocracia es la idea de que lo único que importa es el crecimiento y que para producir crecimiento lo único que importa es la eficacia técnica en el empleo de los medios y que para ese fin la política siempre es un estorbo porque los políticos son lentos, no técnicos y discuten y crean utopías en vez de crear soluciones técnicas. La tecnocracia ha hecho, entre otras cosas,
que nos dediquemos a mirar indicadores, lo que llaman la evidencia. Por ejemplo, ¿cómo pueden hablarme de malestar si en Chile el PIB per cápita es el más alto de América Latina? ¿Cómo pueden hablarme de malestar si el consumo agregado está aumentando? ¿Cómo pueden hablarme de malestar si ese indicador líder de los mercados, como es la venta de autos nuevos, ha aumentado exponencialmente? Unos tecnócratas que nunca entendieron que una cosa es la evidencia agregada del análisis de las instituciones y de la economía, y otra cosa es la experiencia. Y que la gente no vive ni ve indicadores agregados de consumo, lo que vive son experiencias de relaciones sociales. Es decir, da lo mismo cuál es el consumo, lo importante es cuál es la relación que se establece cuando entro a Falabella, cómo soy tratado y cómo me trata el crédito, etc. Y la ceguera tecnocrática, o sea, el enfoque tecnocrático produjo y ha producido una ceguera muy importante, que además está apoyada porque en el ámbito de los expertos que asesoran la política y los negocios, son todos tecnócratas que han establecido una hegemonía muy fuerte sobre sus maneras de ver. Las universidades enseñan tecnocráticamente. Y hay el dominio, por lo tanto, del pensamiento único. Voy a repetir lo que decía Javiera en un aspecto, que es las ciencias sociales estamos en deuda. Yo creo que esto hay que decirlo porque tiene que ver con la obligación que tenemos los cientistas sociales de ponernos en revisión de nuestras prácticas académicas. Porque nosotros hemos ido construyendo y aceptando, por los intereses de competitividad individual, de engrosar nuestros currículos y mejorar nuestras perspectivas laborales, hemos aceptado la mercantilización del espacio de la investigación. Por ejemplo, yo aquí, entre la preparación de esta conversación y el tiempo que estoy aquí, voy a invertir 3 o 4 horas que no quedan reconocidas en ningún espacio formal académico. Es decir, yo después, cuando tenga que postular a un proyecto de investigación o a la publicación de un artículo, no puedo poner estuve conversando ciudadanamente con ciudadanos sobre problemas ciudadanos. Eso no le importa al sistema de medición de productividad. Es decir, y nosotros lo hemos no solo tolerado, sino que incentivado. Y ese sistema de medición mercantilista de productividad y impacto de la investigación en ciencias sociales, lo que ha producido es una distancia de lo público. Como les digo, lo que aquí estamos haciendo no tiene ningún peso en los indicadores de productividad. O la producción, por ejemplo, de 10 años de informes de desarrollo humano no tiene ningún peso en ningún esquema de productividad académica. Y eso lo sé por experiencia personal. Y finalmente, porque también se instaló una cierta, a propósito de la ceguera, se instaló una cierta idea de decir, no, si hay malestar, porque también no todos son ciegos, entonces había algunos que decían, no, porque leen los datos y dicen, efectivamente hay malestar, pero momentito. Este malestar es natural porque las expectativas han crecido demasiado. Entonces la gente no tiene paciencia. Entonces, efectivamente, la modernización demora un poquito más de lo que pensábamos, por lo tanto, paciencia. El problema de malestar es un problema de impaciencia, o como dice un rector por ahí muy conocido, esto es un problema de formación psíquica de los adolescentes que no ven para dónde van las cosas. Eso. Bien, gracias Pedro. Bueno, Hernán Cuevas. Muchas gracias por compartir sus reflexiones a Carlos, Ángela, Dina. Muchas gracias realmente. Yo creo que esto justamente es un paso para lo que de alguna manera sugerían nosotros tanto Pedro como Javiera, ¿no? De establecer puentes, ¿no? Y no, que sean puentes que no se corten con el paso del tiempo, que incluso cuando estemos en una situación entre comillas normalizada, no sé si es que eso va a ocurrir, sigamos manteniendo estos puentes. No quiero agregar demasiadas cosas, pero justamente para ver si podemos hacer una segunda ronda tal vez de preguntas o de conversación. Sí decir que, claro, la crisis es algo que tal vez habían diagnósticos sectoriales, por así decirlo, ¿no? Efectivamente, tal vez quienes más habían apuntado a una cuestión de crisis más sistémica eran tal vez ustedes en el PNUD, digamos, ¿no? Y estoy de acuerdo con que además esos informes hacían un valiosísimo aporte en ese sentido.
pero también de otro lado, ¿no? Era el tipo de práctica que nosotros realizamos como académicos, también especializada, ¿no? El tipo de práctica disciplinarmente encajonada, ¿no? No nos permitía entender muchas de estos signos, ¿no? Que finalmente terminaban siendo como signos separados, o incluso en el PNUD uno podría ver que un libro tan influyente como el de Desiguales, por ejemplo, que fue publicado el año 2017, quizás habría sido más interesante que en vez de haber tratado como en capítulos separados algunas de sus dimensiones, ¿no? Ellos mismos hubieran hecho un esfuerzo tal vez más integrador, ¿no? de esas dimensiones. Quiero decir con eso que incluso quienes más habían señalado este rasgo más bien sistémico y multidimensional del malestar, tenían también dificultades para poner en un diálogo interdisciplinario, ¿no? Este diagnóstico. Sobre la cuestión de las élites, es cierto que las élites pueden parecer muy indolentes, ¿no? Y que todas las señales son indicativas de que en realidad no van a dejar tan fácil ir, ¿no es cierto?, las posiciones privilegiadas que tienen, ¿no? Eso me parece que forma parte, además de el ser élite, ¿no? Tienen una capacidad también de resiliencia mayor que la de otros actores, y de alguna manera también una capacidad de cooptación, ¿no? También de otros actores, incluso quienes han estudiado, ¿no es cierto?, partidos populares, ¿no? Y la historia de los partidos populares han llegado frecuentemente a la conclusión de que incluso esas organizaciones populares frecuentemente también terminan siendo, ¿no?, cooptadas. En definitiva, creo yo que hay allí un problema muy serio. Hay un problema muy serio porque esta separación, ¿no?, que se ha entronizado y se ha consolidado respecto de la experiencia cotidiana de las personas y de la ciudadanía en general, nos convoca a nosotros como ciudadanos a un desafío para el cual no tenemos tampoco claridad, ¿no? Ni nosotros como ciudadanos, ni tampoco como intelectuales eventualmente o académicos. Sí sabemos que desde la asamblea, desde la calle, desde la protesta, confronta a este sistema, ¿no es cierto?, y confronta a la democracia representativa con cuáles son sus debilidades y con aquello que ella misma no logra representar, que es la crítica de la democracia representativa, que es la crítica de ese régimen elitario. La asamblea sirve en ese sentido justamente como esa muestra. La protesta en la calle sirve como esa muestra. Pero yo soy convencido de que en la medida en que nosotros, como conjunto de ciudadanos, no construyamos una alternativa, el espacio del poder va a seguir estando ocupado por alguien que ya está organizado. Entonces, la única forma que yo veo y que creo yo hemos aprendido tal vez colectivamente, ¿no?, es la de organización. Una forma organizacional, que tenemos que buscar nuevas formas tal vez de organización, sí, pero no creo que podamos pensar que de la asamblea, de los cabildos, de la asamblea, me refiero no a la asamblea constituyente, sino que me refiero de las asambleas en general, como los cabildos o de la protesta, pueda por sí solo, ¿no es cierto?, emerger algo como un proyecto. Eso es lo que estamos necesitando, ¿no? Estamos necesitando de un momento político de articulación de un proyecto alternativo. En la medida en que no haya un proyecto alternativo, me parece que hay lamentablemente un mal augurio. Gracias, Hernán. Perdón, había una pregunta Sí, que tenía favor, que ver Javier. con la igualdad de género. No sé si la contesto ahora o después que... Ahora. Ya. Efectivamente, cuando uno revisa la sistematización de los cabildos o cuando uno ha participado en un cabildo,
las brechas de género, la identificación de ciertas demandas feministas no aparece, la igualdad de género no está como priorizada dentro de los cabildos. Pero eso, cuando uno ha revisado las dificultades que ha tenido el movimiento feminista a lo largo de la historia, tienen que ver con eso. Siempre las demandas feministas van a quedar subsumidas porque eso habla, digamos, de la propia discriminación, de que lo que necesitan las mujeres siempre va a tener un menor valor que lo que necesitan los varones. Y recuerdo en el caso de los indignados en Madrid, que salieron las feministas, muy activas allá, y desplegaron un lienzo que decía: si la revolución no es feminista, no es revolución. Bueno, y los indignados, que eran más progresistas, que tenían toda esta como mirada de distanciamiento respecto a las élites tradicionales, querían además romper con esto que le llamaban este bipartidismo, le votaron el lienzo. Es decir, desde el sufragismo también aparecen las demandas feministas como con menor valor social que cualquier otro tipo de demanda, ¿ya? Por lo tanto, eso es como la lógica, o lo que así ha ocurrido permanentemente. Ahora bien, ¿qué es lo que queda ahora? Es que aquellas que tenemos mayor conocimiento, poder educar respecto a que no hay incompatibilidad respecto a las demandas de igualdad de género respecto al resto de las demandas. Por ejemplo, tú tomas alguna que puede ser la de la jubilación, vas a ver que las mujeres van a estar en peor situación respecto a la jubilación. Por lo tanto, cualquiera de las demandas es compatible con introducir el enfoque de género. Es decir, en cualquier grupo humano somos las mujeres las que estamos en peor situación. Por lo tanto, requiere de hacer pedagogía respecto a eso, que las demandas de género no tienen que ver con algo distinto respecto al resto de las demandas. Y solo quería agregar cómo, en términos también de este momento, nos lleva también a reformular o a mirar de mejor manera las políticas públicas que habíamos hecho con las mujeres, o que desde el Estado estaban destinadas para las mujeres, y cómo hemos sido socializados en un modelo neoliberal. Y recuerdo mucho la política de igualdad de género, pero que tenía que ver con la incorporación de las mujeres al mercado laboral remunerado. Esa política, que parecía muy pro igualdad de género, uno no la cuestionaba a priori, salvo algunas personas o algunas feministas que veíamos que en definitiva lo que hacía era, el gobierno lo que quería era un ejército de trabajadoras baratas con menor formación que los varones, y que pudieran sumarse a este sistema de libre mercado, sin preocuparse el Estado de la calidad del empleo, del acoso sexual que viven las mujeres al incorporarse al mercado laboral. Es decir, estábamos haciendo el juego de un determinado sistema sin mirar que, en definitiva, no necesariamente eso contribuía a una igualdad de género. Y por lo tanto, este periodo también nos convoca a remirar las prácticas, remirar qué efectivamente contribuye a la igualdad de género y qué no. Gracias, Javiera. Las preguntas que tenemos, nos quedan algunos minutos, así es que y después hacemos una ronda final. Adelante, Claudia. Hola, buenas tardes a todas y todos. A mí me gustaría aprovecharme del título y preguntar a los sociólogos en general cuáles serían los procesos que debería continuar el movimiento social para articularse y llevar las demandas de manera concreta y ser escuchadas por los políticos, los diputados, los senadores, porque si no estamos muy claros de cuál es la apreciación, ¿cierto?, de lo que ocurre, pero no estamos planteando soluciones. Entonces, desde la sociología, ¿cuál es la forma de articular este movimiento social? Mi pregunta es la misma. Antes quería hacer una pequeña acotación a lo que comentaba Pedro sobre la desigualdad. Hay un experimento de Franz de Waal, el etólogo y primatólogo, con monos capuchinos, en que muestra la reacción ante la desigualdad, en que a dos monitos les dan una recompensa con rodajas de pepino por hacer la misma actividad, pero en un momento a uno de los monos lo empiezan a premiar con uvas, que para el mono evidentemente es más interesante que
la rodaja de pepino, y el mono que está al lado en un momento se indigna y empieza a rechazar las rodajas de pepino porque le están pagando mejor a su compañero. O sea, que hay una cuestión profundamente animal, digamos, en esta, y lo digo en el sentido positivo, absolutamente, en esta necesidad de igualdad en el ser humano y en general en los primates superiores. Eso como comentario bien corto. Y luego quería sumarme también a la pregunta de Claudia, porque yo creo que ustedes hacían una autocrítica bien fuerte sobre al área de las ciencias sociales, pero yo creo que están siendo muy duros. Creo que desde las ciencias sociales precisamente es desde donde mayores advertencias ha habido que algo así podía ocurrir. Ciertamente no ha venido de los economistas y de otras áreas más duras, digamos, son probablemente las ciencias sociales las únicas, y tal vez los artistas también, creo que también los artistas, por ejemplo, esta canción que sacó hace poco Anita Tijoux, tienen una sensibilidad distinta que captan mejor lo que está ocurriendo. Pero entonces, claro, reforzando lo que preguntaba Claudia, ustedes que creo que sí han leído mejor que cualquier otro, ustedes las ciencias sociales, ¿qué posibilidades ven de salida? ¿Por dónde podría ser el camino? Aquí también, adelante. ¿Ya? Buenas tardes, mi nombre es Winston Gallardo, yo soy profesor jubilado y orientador, y bueno, uno como profesor y orientador veía con mucha preocupación una suerte de pérdida de valores de la familia y en los jóvenes, fundamentalmente la solidaridad. Ya, yo recuerdo, por aquí veo algunas caras y unas cabezas, de quienes anduvimos alguna vez construyendo escuelas gratuitamente sin que nadie nos lo pidiera, y allí estaban los jóvenes. He visto con preocupación cómo se nos ha metido en la cabeza, especialmente a los jóvenes, ¿no es cierto?, el amor por el placer fácil, el conseguirlo todo fácilmente. Pero en realidad mi preocupación y la pregunta apunta hacia otro lado. Hace unos años atrás yo presenté un proyecto a un exrector de la Universidad Austral que era amigo mío y a algunas autoridades educacionales, porque yo veía con mucha preocupación cómo las universidades en Chile cayeron en la trampa del lucro, y se han llenado este país de profesionales sin ningún miramiento. Nunca recibí una respuesta, se me dijo sí, me parece muy interesante. Yo creo que hay un problema que los jóvenes se han desinteresado por muchas razones, pero no porque no hay oportunidades. He visto con mucha tristeza ya cómo los jóvenes sienten esta falta de oportunidades. Una vez leí en este diario más importante de Chile que se dice que el 40% de las profesionales estaban trabajando lo que ellos habían estudiado y el resto no. He visto con pena como amigos míos que han venido del extranjero buscando oportunidades en Chile han tenido que volverse a sus países. ¿Para qué decir quienes salieron por razones políticas de Chile, cuyos hijos volvieron y no encontraron una puerta abierta? La pregunta es entonces, las universidades, ¿cuál es el rol aquí de las universidades? ¿En qué medida vamos, ¿no es cierto?, a abrir y a incentivar las posibilidades a los jóvenes? Porque los jóvenes hoy día, si sienten rabia, es precisamente por esta ausencia de oportunidades para ellos. Gracias, aquí también. Y cerramos. Enrique Fullá, ex académico de la UAS. Yo estaba haciendo muchas preguntas. ¿Cómo arrancar el privilegio a aquellos que lo tienen muy aferrado? ¿Sí? No es por la violencia. ¿Hasta dónde se puede usar violencia y de qué forma? ¿Somos capaces de permanecer, lo que estamos ahora reclamando, somos capaces de permanecer unidos entre nosotros? ¿Resistir? Estar dispuestos a apretarnos el cinturón no solamente económico, sino que de sentido y de todo, ¿no? Ceder. ¿Cómo pactar con los impulsivos e impacientes? ¿Cómo pactar con los temerosos al cambio
pero que están en las filas, pero que no están claros. ¿Cómo reconocer aceleradores y frenadores del cambio en ambos lados? Tanto los que tienen poder como los otros. Y varios que se hacen parecer que son aceleradores, pero realmente por debajo están frenando. Entonces, todo esto a mí, hacia el futuro, me asusta. Bien, muchas gracias, Enrique. Hay un abanico interesante de opiniones. Vamos a hacer... ¿Tú comienzas, Hernán? Y seguimos con nuestro... Sí. Bueno, en realidad las preguntas de Enrique yo creo que son muy interesantes, ¿no? Son clave. Don Enrique, ¿no? Correcto. Y claro, es especialmente complejo, ¿no? Requiere de desarrollo de estrategia, ¿no? Requiere de organización. Yo soy de aquellos que piensa que la violencia no es algo que finalmente nos vaya a retribuir, ¿no? Incluso mirándolo como un medio, aquellos que lo verían como un medio legítimo, probablemente, ¿no? Y en la teoría política hay ciertas circunstancias en las que uno podría perfectamente justificar, ¿no es cierto?, la violencia política. Yo no creo que estemos ante esa situación, primero, hoy día, y en segundo lugar, tampoco creo que nos aporte para una estrategia de cambio, ¿no? Que finalmente lo que hace es aislar a aquellos que se van a mantener en el movimiento de una mayoría tal vez algo más moderada y que podría eventualmente dar las espaldas al movimiento. Y permítanme aquí una referencia breve a algo que pude observar con cierta cercanía, porque en los últimos años he tenido que viajar a Brasil, ¿no? Y ustedes recordarán que en Brasil el cuestionamiento a Dilma Rousseff partió también con una protesta que uno podría decir perfectamente podría ser también una protesta desde las izquierdas, ¿no? Y también había muchos reclamos desde las izquierdas hacia el PT por haber dejado los movimientos sociales, ¿no? En donde estaba en realidad su raíz. Y al poco tiempo, lo que vemos como resultado, ¿no es cierto?, es que estas respuestas a la violencia, ¿no es cierto?, vino finalmente también de quienes pueden efectivamente movilizar la oferta de orden más capazmente, ¿no? Y eso es un riesgo que yo creo que tenemos que considerar. Yo creo que uno puede tener convicciones profundas y radicales, pero sinceramente muchas veces también requerimos de dar pasos y hacerlo por pasos, ¿no? No es necesario pensar en las transiciones, pensar en los cambios, tal vez no desde el punto de vista del gradualismo, que es una palabra teñida hoy día, ¿no?, de concesión, pero sí de pensar estratégicamente cuáles son esos pasos, ¿no? Y desde ese punto de vista, por ejemplo, yo creo que lo que estamos haciendo ahora con la crítica muy radical también desde algunos sectores al acuerdo, por muy crítico que uno pueda hacer al acuerdo y los términos en que este fue desarrollado, es innegable que nos ofrece una oportunidad. Nos ofrece una oportunidad que es necesario de tomar, ¿no? Y yo invitaría a que en lugar de irnos de la calle dando la espalda al acuerdo, nos mantengamos en la calle, ¿no es cierto?, tomando las riendas también de ese acuerdo, ¿no? Hay una oportunidad real detrás de armar listas de independientes, por ejemplo, y organicémonos para que eso así ocurra.
Me parece entonces que es una cuestión importante, y allí tanto los impulsivos como los miedosos, ¿no es cierto?, van a tener un espacio, ¿no? Tenemos que defender la figura también del negociador, ¿no? Este es un momento de negociación. Tenemos que dejar de pensar de que cualquiera que negocia es alguien que está sacando las cuentas para sí mismo. Tenemos tal carencia y ausencia de confianza interpersonal en Chile, y más aún respecto de las instituciones, que hoy en día a cualquiera que vemos tratando de representar a alguien o negociando algo, ¿no es cierto?, inmediatamente ese cavó su propia tumba, ¿no? Nos vamos a quedar sin ninguna oportunidad, por lo tanto. Hay momentos en los cuales es necesario, yo creo, negociar, ¿no? Forma parte de la lógica, ¿no?, sociopolítica fundamental. Y los aceleradores, ¿no es cierto?, del cambio, pienso yo que los aceleradores del cambio no van a venir por el lado tampoco de los grupos más violentos, ¿no? Creo que ellos pueden perfectamente terminar siendo retardadores del cambio, ¿no? Y hay que pensar en otras formas de acción colectiva hoy en día también, ¿no? Otras formas de protesta que nos permitan, por ejemplo, eventualmente incluso aislar las probabilidades de que allí se genere el espacio para luego la acción violenta, ¿no? No podemos dejar que el movimiento sea capturado por esa clase de acción únicamente. Hemos olvidado lo que es el boicot, ¿no? Lo que es nuestra capacidad de consumo selectivo, ¿no? Hemos olvidado lo que es, por ejemplo, el hacer el sitting, ¿no? O una serie de otras. Hay que pensar en otras alternativas. Yo he hablado mucho, así que me quedo ahí. Gracias. Javier Ulloa. Respecto a la pregunta de qué puede hacer la movilización, yo creo que la alternativa o quien tiene la posibilidad de dar pasos para la resolución o al menos para la disminución del conflicto, más que la movilización, es el gobierno. Creo que sí hubo un cambio de tono ayer primero con esta reconocimiento del informe de Human Rights Watch. Eso es cierto. Y por lo tanto, claro, cómo tú desescalas un conflicto dando gestos. Yo creo que en este actuar bien dubitativo del gobierno habría que ver si eso se mantiene, porque esto fue ayer. Y el otro gesto que apareció ayer, que el ministro Blumel invitó a la Mesa de Unidad Social. Yo creo que ese es un mecanismo de ir desescalando un conflicto y abriendo espacios de negociación. Por lo tanto, ¿qué le queda a la movilización? Mantenerse en las calles o mantenerse movilizado con algún otro tipo de acción colectiva, pero mantenerse movilizado. En el caso del gobierno, ya con la Constitución, más que el Congreso ya dio un paso, más allá que yo coincido con Cuevas, con Hernán, que efectivamente faltan, y también hay voluntad de algunos congresistas de hacerle modificaciones, ingresar la paridad, ingresar representación de grupos originarios, y por lo tanto, en la medida en que la derecha entienda que se puede mejorar ese pacto, también hay un gesto respecto a eso. Agenda social sustantiva, es decir, ya se hizo un gesto con el tema de la Constitución, pero aquí falta la agenda social sustantiva por parte del gobierno. Es decir, parecía un chiste esta semana el gerente o presidente del Banco del Estado diciendo que ahora los adultos mayores sobre 65, es decir, millones de personas a la calle y en representación del Estado, de una parte del Estado, el banco aparece diciendo ya no le vamos a cobrar, es decir, entonces se requiere una agenda social sustantiva, y algo que no se menciona, que yo creo que también para desmovilizarse requiere responsabilidad política en materia de la violación a los derechos humanos. Es decir, Rosas ha salido muy bien parado respecto a esta situación, pero yo creo que esto ya no da más. Es decir, Constitución, mejora de manera de
de mejorar la negociación, incorporando estas como mecanismos de mayor participación y representación, agenda social sustantiva que dé cuenta de al menos algunas de las demandas: salud, jubilaciones, y también la movilización tiene que bajar un poco las expectativas. Es decir, uno que está rodeado de estudiantes y uno les dice, es decir, no, en la negociación este no es un juego de suma cero. Es decir, por más que salgamos a la calle y estemos movilizados hace 40 días, esto no se va a conseguir todo, ¿ya? El modelo también va a tratar de buscar mecanismos de reconvertirse, de trasvestirse. Eso también hay que estar alerta respecto a eso. Pero aquí la clave es bajar un poco las expectativas, poner metas claras. La Mesa de Unidad Social yo creo que tiene un rol que jugar, porque dentro de esta liquidez que tiene el movimiento, es decir, de no identificación de caras, de rostros, de representantes, la Mesa de Unidad Social tiene una cierta legitimidad en términos de la realización de, no sé, más de 10.000 personas participaron en los cabildos. Yo creo que hay varios como claves, utilizando el nombre del que se podrían ir mejorando o ir avanzando en términos de desescalar este conflicto, tanto por el gobierno como por el movimiento social. Gracias, Javiera. Pedro Bueno. Bueno, yo me alegro de tener que repetir todo lo que dijeron Hernán y Javiera, porque quiere decir que hay bastante acuerdo, y que ese acuerdo significará que a lo mejor es una de las vías que hacen sentido. Yo me alegro de repetirla. Quisiera enmarcar en algunas cosas y precisar otras, porque la pregunta efectivamente, y traté de partir así, es cómo construimos la salida política hacia adelante. O sea, me parece bien terminar con esta pregunta. Lo primero es que, más allá de si esto es un movimiento social o no lo que tenemos por delante, lo que sí sabemos es que esto no es una revolución. Esto es un proceso de reformas en el marco del Estado democrático que tenemos, y supone aceptar, por ejemplo, que estamos en un Estado democrático y que esto no es una revolución. Revolución es un movimiento que dispone de poder militar para reemplazar la forma de institucionalidad estatal y los actores de esa institucionalidad con un proyecto alternativo. No es nada parecido a eso, hasta aquí. Eso significa que, estando en un movimiento de reformas, lo que hay que hacer es un proceso de institucionalización política de los cambios en el marco del Estado democrático y en el marco y apoyado en la legitimidad de las reglas democráticas y de los derechos humanos, tal como los conocemos. Esto supone que aquí hay tareas para la sociedad y para el sistema político en esto. Respecto de la sociedad, yo creo que hay unos 3 o 4 puntos. Lo primero, digo, y respecto de si independencia de movimiento social o no, esto ha surgido por una presión social y no va a avanzar como reforma sin la presión social. Entre otras cosas porque esta es una presión social precisamente por la incapacidad hasta ahora del sistema político de procesar los cambios, y por lo tanto sin ese empuje sostenido social es muy difícil que esto llegue a institucionalizarse. Incluso quienes queremos que esto se canalice democrática y políticamente, necesitamos sostener la movilización social. Pero esto tiene algunas exigencias, me parece. Lo primero es que aquí la sociedad tiene que hacer un proceso de deliberación, como lo que estamos haciendo acá, y se han hecho muchos cabildos, para agregar demandas. O sea, no puede ser solo un movimiento social que se sostenga en la expresión de malestares, por legítimos que estos sean y razonables, sino que hay que agregar esto como demanda. Es decir, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué queremos reformar institucionalmente? ¿Cuáles son los fines que queremos obtener? Lo segundo es que eso no se hace sin estrategias de conducción. Estamos en una cultura que crecientemente y en parte razonablemente está valorando los movimientos de coordinación espontánea y de tipo horizontal. Pero esto requiere liderazgos, representaciones y conducciones. Sin eso no hay política. Pueden haber muchas cosas, pero no hay política. Lo tercero, como decía, es fortalecer la movilización, entre otras cosas para evitar el ejercicio de los vetos de minoría. Solo una potentísima mayoría social capaz de ejercer presión puede limitar el ejercicio de los vetos. Eso es lo que ha roto los vetos ahora. El temor a la presión social. También una cosa que aquí no se ha dicho, para sostener la movilización organizada, para
demandar la incorporación de la sociedad organizada como actor en la deliberación política. No ha estado presente en ninguna de las mesas donde están construyendo pactos. Y tenemos que ir allá. Si no, esos pactos van a carecer de legitimidad, de la legitimidad que necesitan. Pero esto supone aislar la violencia. La conversación sobre la violencia es una conversación muy difícil porque está sometida a lo políticamente correcto. Y todos nos piden que no hablemos de la violencia porque el que habla de la violencia de manera racional la justifica. Entonces todos nos piden que hagamos de la violencia un hecho racional, irracional, y nos comportemos nosotros irracionalmente frente a la violencia. No, este es el momento para hacer una discusión que como país vamos a tener que hacer porque hemos dejado ver la violencia como un hecho social, independiente que la democracia no la quiere. Pero necesitamos aislar la violencia porque necesitamos construir una nueva normalidad. Y la política no conoce el vacío. O el orden lo construimos nosotros, el orden público, lo construimos nosotros los demócratas, o lo van a reconstruir los autoritarios. Y esta cuestión no es de deseo, es de elección. Y por lo tanto el aislamiento de la violencia es un hecho claro. Ahora, uno dice, ¿y en qué espacio ocurre esta agregación de demandas conducidas que logra sostenerse como movilización y aislar la violencia? Bueno, se ha dicho aquí, hay 3 espacios, 2, yo quiero agregar un tercero que son claros. El primero es el pacto constitucional. El pacto constitucional instala un horizonte simbólico, jurídico también, político, de largo plazo en el cual encauzar todas las reformas. Y yo me parece clave, y no es para despreciarlo, es mucho más frágil de lo que parece y no tenemos plan B. O sea, o esto, o hasta aquí, o autoritario, o catastrofista. Lo segundo, se ha dicho, la agenda de bienestar y de derechos sociales, pero inmediata. La reforma constitucional son 2 años en que le vamos a pedir paciencia a la sociedad. Necesitamos un hecho inmediato que nos pruebe que vale la pena y se puede confiar. Y eso significa pensiones, salud, remedios, salarios mínimos, ahora, ya, para creer y esperar durante 2 años. Necesitamos encadenar, no son 2 cosas separadas. La confianza que se requiere para hacer un proceso constitucional supone gesto inmediato. Y hay una tercera dimensión que es la dimensión simbólica. La reciprocidad herida de esta sociedad demanda castigo y requiere la subjetividad para desmovilizarse, para bajar las revoluciones, requiere una satisfacción simbólica. Y eso significa formas sociales del castigo a los villanos. Lo impuesto al 0,1% más rico tiene que ir en serio. El castigo a carabineros tiene que ir en serio. El castigo a los privilegios de los parlamentarios tiene que ir en serio. Estas no son medidas que vayan a cambiar de la noche a la mañana, pero son medidas de satisfacción. La justicia es una forma de satisfacción de la reciprocidad herida. Necesitamos que como sociedad efectivamente hayan pruebas concretas, no solo de que dicen, como dicen todo ahora me vengo a dar cuenta que en Chile había desigualdad, estamos en deuda. Bueno, si están en deuda, que la paguen. Y no significa ejercicio de violencia, significa formas legales de satisfacción. Lo que es importante, creo yo, es que esta posibilidad de salida, que no tenemos otra, en general, es más frágil de lo que parece. Y por lo tanto, yo creo que el compromiso de todos nosotros a sostener una salida democrática, política, social, es clave. Pedro, gracias. Están presionando. Muy corto. A mí el problema de la violencia me interesa muchísimo, me importa muchísimo, creo que es fundamental. Pero yo creo que hay que ser bien analítico con la violencia, porque ahora se habla que los violentos van a capturar, usted lo dijo, sí. Pero resulta que hay otros que están no tan violentos. Ahora que estamos en la radio. Hay otros no tan violentos que están con mucha más posibilidades y fuerza para capturar, que son los que están probablemente muñequeando detrás de las comisiones, etc. A los señores estos que están ahí. Entonces a mí me parece que, junto con lo que dijo usted, ¿no es cierto?, que hay muchos jóvenes que tienen mucha rabia y que probablemente son los que tiran piedras o hacen barricadas, etc.
O sea, yo creo que hay que analizar bien eso de la violencia. ¿Quiénes son esos grupos? A mí me interesa fundamentalmente esos compañeros jóvenes que salieron y yo les veo sus pancartas que dicen yo soy violento porque, o que me dicen de violencia a mí si mi abuela le daban 200 lucas, etcétera, etcétera. Yo los entiendo perfectamente. Y yo quisiera que ellos estén de nuestro lado. Entonces, esta como abominación indiscriminada de la violencia me parece muy peligrosa, porque hay mucha gente que está ahí que es nuestra. Sí, hay, de hecho, la semana pasada nosotros hicimos un par de encuentros sobre estos temas. Vamos a continuar en ellos y yo los dejo invitados, invitadas y que corra la voz. Nosotros vamos a hacer con el Instituto de Estudios Antropológicos la próxima semana un par de encuentros que van a ser también transmitidos a través de la radio y vamos a hacer la posibilidad de conversar con académicos. Va a estar Juan Carlos Esquius con nosotros, que está publicando un libro, no exactamente digamos sobre esto, pero sobre los temas ambientales que planteaba Pedro, por ejemplo, que es una cuestión que debiéramos empezar también a incorporar. Y desde esa lógica los invitamos a seguir este diálogo, porque lo peor que podemos hacer es creer que esto se resuelve, ¿no? Solamente en estos espacios, ¿no? Se está resolviendo de muchas otras maneras en distintos espacios y lo que hacemos como esfuerzo aquí es que precisamente gracias a la participación en este caso de Hernán, Javiera y Pedro, de poder reflexionar con tiempo, darnos el tiempo para la reflexión, que es algo que parece que no teníamos, ¿no? Que parece que efectivamente queríamos resolverlo todo rápido, ¿no? Y fácil. Y este tiempo se nos ha dado por algo, nada es casual. Esta misma jornada de hoy es una jornada que abre muchas puertas. Me parece que las preguntas que formulaba Enrique o los planteamientos sobre este tema de cómo pensamos racional o irracionalmente la violencia que decía Pedro, o sea, son cuestiones que si no tuviésemos un estallido social de por medio, probablemente seguiríamos esperando el espacio para encontrarnos y a conversar de ello. Así es que muchas gracias por la disposición, por la profundidad del comentario, del diálogo, la franqueza y la transparencia. Y en especial, bueno, a Javiera, que ha viajado para estar con nosotros. Javiera. Y que ahora vuelve. Después nos va a invitar a todos nosotros, claro, allá a Puerto Montt. A comer un curanto allá en Ángel Mo. Y a Pedro, pues, por supuesto, como siempre, te queda mucho trabajo todavía que explicar, Pedro, sobre las cosas, así que seguiremos encontrándonos en la radio también. Y también Hernán, que se ha ido incorporando también a este grupo tan diverso de personas que está tratando de abrir las mentes lo más que podamos, las nuestras por supuesto. Muchas gracias. Despedir a la audiencia además porque nos están escuchando, nos están viendo y esto queda registrado, está en los streaming, las grabaciones del video y el audio por supuesto, e invitarlos a que sigamos ampliando en la diversidad de opiniones estos encuentros. Así que muchas gracias. Un aplauso para ustedes.